La querella española, filosofía en español e hispanidad. Lo que me dispongo a analizar es una querella, nunca mejor dicho, que con este rótulo, querella española, se viene sucediendo en los últimos meses en la página de la revista digital Jotdown. Allí hay abierta una polémica desde mayo, en la cual pues, diversos profesores y catedráticos universitarios discuten sesudamente si ha habido o si no hay, y si hay o si no hay, filosofía española, y que a mi juicio constituye una magnífica radiografía del estado de la cuestión y de cómo está el patio, y de varias cuestiones anejas a todo aquello que tiene que ver con la filosofía española, la filosofía en español y la hispanidad. Bien, hay que decir que el rótulo querella española, desde el primer artículo lo eligen los organizadores, aunque una de las profesoras participantes, Ana Rosa Gómez Rosal, en su artículo llega a mencionar a Gustavo Bueno y su análisis de las querellas, ¿no? Que dicho quede para que quede aquí constancia. La querella se inicia el 26 de mayo con un artículo titulado Un terco y doloroso complejo de Basilio Baltasar. Y hasta la fecha, hasta la última vez que he consultado esto, que fue el pasado 20 de noviembre, lo que tenemos es un total de 21 artículos, ¿no? Que a mi juicio constituyen, ya digo, una magnífica radiografía de cómo está el patio, ¿no? De cuál es el estado de la cuestión. No voy a realizarles una exposición cronológica de cómo se han ido sucediendo los artículos, sino que lo que les voy a dar es una exposición crítica, es decir, clasificadora. ¿De qué manera? Mi lectura de la querella arroja, simplificando, y voy a simplificar, pero es obligatorio para que la clasificación sea lo más manejable posible, 4 tesis, 4 argumentos contrarios en principio a la existencia de la filosofía española, o en caso de que se acepte que ha habido, que puede existir o que existe filosofía española, negar, como se ha hecho a continuación, su relevancia, ¿no? Atención, no todos los autores que están involucrados en la polémica comparten estas 4 tesis, y también incluso hay que decir que algunos están en contra. En ese sentido, el que quizás hay que destacar es Jorge Freire, una persona que en algún momento ha tenido algún lazo con el materialismo filosófico y que incluso en su momento ha estado en algunos encuentros de filosofía en Oviedo, el cual en su artículo La excepción baladí del 29 de septiembre plantea tesis totalmente contrarias a estas que vamos a exponer, ¿no? y que suscribimos en líneas generales. Bueno, ¿cuál es ese primer argumento? El primer argumento que han dado es: en España no ha habido filosofía por el atraso secular. Así es como comienza Basilio Baltasar, donde dice que el problema de España ha sido su alejamiento de la modernidad. Y les cito textualmente, dice: la excepción que nos alejó de la Europa ilustrada fue la siguiente: haber desterrado a los españoles de religión judía. Es decir, el problema sería, pues ya imagínense, ¿no?, la Inquisición, etcétera, etcétera, y que por esa parte España quedó rezagada de tal manera que no ha habido filosofía en España. En la misma línea, Miguel Herrero de Jáuregui apunta a nuestra relación también conflictiva con la modernidad, y el problema, según él, es pues que no abrazamos el problema fue que no abrazamos la reforma, es decir, el problema fue abrazar la contrarreforma, ¿no? Una aportación más reciente de Enric Bou, pues ¿qué faltaba? Hemos hablado de Inquisición, judíos, falta América, ¿no? Pues efectivamente, dice que el problema es, y les leo textualmente, ¿no?, para que ustedes vean cómo está el patio y la pregnancia de estas tesis, ¿no? Dice: el abandono por parte de España del riquísimo mundo americano. Expoliación, sí. Respeto y estudio, no. O simple curiosidad siquiera, ¿no? Y esta es quizás una de las características de la presencia española en el mundo y de la debilidad del pensamiento español. O sea, fíjense que es cómo está la situación, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es funcionar a toda máquina la leyenda negra, ¿no? Totalmente, ¿no? Antonio Valdecantos, en un artículo titulado ¿Por qué no existe la Spanish Theory?, el 7 de julio, se pregunta, y cito textualmente, ¿no?, ¿por qué Trento y la Inquisición siguen amordazando la filosofía española, se entiende, mientras dejan libre todo lo demás, o sea, la literatura, las artes, etcétera, ¿no? Y él enseguida, él mismo se responde: en los territorios de la monarquía hispánica no hubo apenas filosofía moderna. Ahora bien, ¿a qué se está refiriendo con filosofía moderna? Pues hay que decir que más bien a lo que se está refiriendo Valdecantos con filosofía moderna es a la filosofía alemana.
o a la filosofía francesa. Es decir, ese canon filosófico que vino importado en el siglo XIX del norte de los Pirineos, ¿no? Y claro, ¿cuándo hubo filosofía moderna? Porque llegó a haberla, según él, con la Escuela de Madrid y Ortega. El problema es, pues, que el franquismo acabó con la Escuela de Madrid, ¿no? Incluso llega a decir Valdecantos lo siguiente, atentos, dice: la cultura española no ha sabido definir de manera solvente los modelos del género ensayístico, ¿no? Como si en español no hubiera propiamente ensayo filosófico en español, ¿no? Y, por supuesto, no menciona o no tiene en ningún momento en cuenta al que podría ser considerado el padre del ensayo filosófico en español, que es Feijóo. Bien, este sería el primer argumento, ¿no? Recuerden, no hay filosofía en España y no la ha habido por el atraso secular. Segundo argumento que podemos detectar en estas páginas, ¿no? En español no ha habido filosofía por culpa del latín. Atención, lo que ahora se niega no es que no haya habido filosofía, que la ha habido, pero en latín. Lo que se niega es que haya habido filosofía en español. Así, por ejemplo, Víctor Gómez Pim recoge cómo sus profesores franceses le decían que para hacer filosofía había que conocer textualmente, y lo dice él así, todas las lenguas, excepto una, el español. El español, le decían sus profesores, o sea, recuerda aquello de Heidegger, de que solo se podía hacer filosofía en alemán, ¿no? Y claro, el problema es el siguiente, que incluso Gómez Pin llega a decir que los españoles, claro, es que no podemos presumir de riqueza filosófica en español porque nuestros grandes pensadores de la tradición, Suárez, Vitoria, etcétera, han escrito en latín. En este mismo argumento, Miguel Herrero de Jáuregui dice que, claro, que es que el problema es que mientras que en Europa la Biblia se traducía a sus lenguas, en España, por culpa del catolicismo y de la pregnancia del latín, nunca se tradujo al español, de tal manera que, claro, nunca hubo esa traducción de conceptos teológicos y filosóficos hebreos, griegos y latinos al castellano. Claro, a esto lo que hay que contestar inmediatamente es que acaso la primera lengua en ponerse a punto filosóficamente fue el español, el romance castellano. ¿Con qué? Con la Escuela de Traductores de Toledo, momento en el cual, con la traducción de obras de Avicena, Averroes y luego todas las posteriores, se iba traduciendo, pues por ejemplo, por poner Juan Hispano o Domingo Gundisalvo, se traducía primero del árabe al latín y luego del árabe al romance castellano y luego del romance castellano al latín. Por lo tanto, acaso en español fue la primera lengua puesta a punto con estos conceptos, ¿no? Entonces, este sería el segundo argumento, ¿no? El tercer argumento que he podido detectar en estas páginas es que dicen, bueno, fíjense, vamos de las tesis más fuertes a las más débiles, ¿no? Hemos visto que la primera tesis negaba que hubiera habido filosofía, ya fuera en español o en latín, en España. El segundo dice, bueno, bien, hay filosofía en latín, pero no hay filosofía en español. Bien, el tercero viene a decir que sí, que en España ha habido y hay filosofía, sea en latín o en español, pero que ha sido y es irrelevante en el contexto internacional, dado que no se ha traducido ni se traduce a otras lenguas, ¿no? En esta posición, por ejemplo, Antonio Valdecantos indicaba, pues eso, que la filosofía española actual no suscita ningún interés fuera del país, no traduciéndose a otras lenguas, y es aquello de que no hay una Spanish Theory como si que había una French Theory, ¿no? David Teira, en su artículo Filosofía española por el mundo, dice que, bueno, que es que lo que pasa es que la filosofía española, cuando mejor le va, es cuando se escribe directamente en inglés. Claro, aquí fíjense, lo que sucede es que estos autores, esta polémica es muy interesante por esto, porque es que nos pone de frente cómo está el patio, ¿no?, de profesores y catedráticos universitarios, ¿no? Bien, lo que hay que contestar es que no solo autores como Vitoria o Suárez, cuyas disputaciones metafísicas publicadas en Salamanca en 1527 conocieron en un espacio de 40 años 16 ediciones, ¿no?, desde la de París, Maguncia, Génova, Colonia, Venecia, etcétera, ¿no?, o las obras de Vitoria, o las obras que esta mañana mencionaba, si no recuerdo mal, Luis Carlos, ¿no?, del jesuita Antonio Rubio de Rueda, con su Lógica Mexicana, que se publica después de su estancia, 25 años en México, se publica en Alcalá, un compendio en Valencia, se publica a continuación en Colonia y conoce un montón de ediciones, siendo el libro de texto con el que, por ejemplo, estudia Descartes, ¿no?
Y se llamaba así, Lógica Mexicana. El rótulo ese, Lógica Mexicana, lo toma a partir, curiosamente, de la edición de Colonia. No solamente hay que decir que los autores, esos autores como Vitoria, Suárez, Antonio Rubio, fueron muy traducidos en aquella época, escribiendo en latín, ¿no? O por venir al presente, Unamuno u Ortega, ¿no? Sino que es que también hay que recordar que autores como Guevara escribían en español y eran tremendamente editados y traducidos por esa Europa, ¿no? Lo que pasa es que son autores que muchas veces se olvidan, ¿no? De hecho, Guevara, hay autores que sostienen que es el autor más traducido a lo largo del siglo XVI. Y por lo mismo se puede decir de Huarte, traducido, por ejemplo, como ha señalado muchas veces Nicole, al alemán por Lessing 2 siglos después, Yazian, traducido por Schopenhauer, y que, por cierto, cuyo libro Oráculo Manual pues fue bestseller en Wall Street, en Nueva York, en 1992, o que Elon Musk, tan famoso en estos días, varias veces ha tuiteado frases sacadas, aforismos sacados de Yazian, ¿no? Entonces, lo primero que hay que cuestionar, ya digo, es esto, ¿no? Que efectivamente es que sí que la filosofía española, con estos autores que escriban en latín o en español, conoció éxito en traducciones y ediciones fuera de las fronteras de la España peninsular, ¿no? O si nos queremos venir más cerca, pues lo mismo se podría decir de Balmes, ¿no? O del cardenal Ceferino, cuyos estudios sobre la filosofía de Santo Tomás fueron traducidos al alemán, su historia de la filosofía al francés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que el argumento se puede criticar más. Es que la potencia del español hace que una filosofía pueda perfectamente tener una proyección internacional sin necesidad de ser traducida al inglés, como estas personas parece que piden, ¿no? Parece que dan por hecho que para tener proyección internacional una filosofía tiene que traducirse al inglés, o al alemán, o al francés. Pues no, es que el español, cuando a día de hoy es hablado por 600 millones de personas, perfectamente una filosofía puede transcurrir por ese canal para ser global, ¿no? Esto es algo en lo cual, por cierto, Jorge Freire contestaba de forma indirecta a estos autores y llega a decir lo siguiente, Jorge Freire, y se lo leo porque es muy interesante, dice: uno podría no saber ni papa de inglés, de griego, de latín y doctorarse en filosofía leyendo exclusivamente a nuestros ensayistas. Quien quiera ganarse un cum laude en ontología, que hinque el diente a las disputaciones metafísicas de Suárez, y quien busque contundencia sistemática, que acuda a Bueno, e incluso llega a citar a Ecai Ruiz de Vergara. Entonces, ya ven que aquí hay una primera contestación. Más mesurado que Valdecantos o que Teira, interviene Antonio Diéguez, ¿no? El cual sube allá que, bueno, que en España ya se hace buena filosofía en inglés, ¿no? Pero claro, que aún así carecemos de una gran figura de influencia mundial en el panorama filosófico, ¿no? A día de hoy, ¿no? Una especie que en España no había, pues un Habermas, un Eco, un Batimo, un Foucault, etcétera. Claro, lo que esto a veces olvida es que estas figuras muchas veces dependen de la coyuntura del Estado que las abriga en el tablero geopolítico. Es decir, que el hecho por lo que estas figuras han llegado a tener el papel que tienen, muchas veces no se debe tanto a la virtualidad de su obra cuanto a cierta coyuntura sociológica, ¿no? Una coyuntura sociológica que, por ejemplo, es la que está determinante de que no hay que olvidar que si Spinoza a día de hoy le valoramos tanto es por la reivindicación que se hace en Alemania tiempo después, porque Spinoza en su época no dejó apenas discípulos. O Marx, sin la Unión Soviética, sin el Diamat, a día de hoy sería perro muerto. Entonces, aquí hay que ver también ese tipo de cuestiones. Y a día de hoy estamos en un mundo en el cual la anglosfera, por así decir, es la que marca el compás, ¿no? De todas formas, Diéguez, ya digo que es más mesurado, y dice que, bueno, que hay indicios de que está surgiendo una tradición filosófica española en español original y característica. Y cita en este sentido la labor de la Fundación Ortega Marañón, ¿no? Claro, lo que a mí me hace gracia es que se olvida de la Fundación Gustavo Bueno y del proyecto Filosofía en Español, que conviene recordar que según los datos que hay disponibles de Google Analytics, cuenta con más de 1 millón de visitantes mensuales, ¿no? Que creo que es bastante más de lo que tendrán las páginas de la Fundación Ortega y Gasset. Cuarto argumento y último que me ha parecido detectar contrario a la existencia o la relevancia de una filosofía española en las páginas de esta revista, Jotdown. Bueno, ahora dicen, en España ha habido y hay filosofía,
pero ha sido y es irrelevante. Pero ojo, irrelevante no solo en el contexto internacional, como decían los anteriores, sino también en el contexto nacional, de fronteras adentro. Donde dicen estos autores, es el cuarto argumento, que tiene poca presencia en el ámbito nacional, como consecuencia del anquilosamiento de la filosofía administrada tanto en la educación secundaria como en la universidad. Es decir, el problema sería que como la filosofía administrada en España está mal, eso es lo que hace que la filosofía no tenga peso. Así, por ejemplo, José Enrique Ruiz Domènech subraya que esta querella, la querella española, es fruto de la decepción provocada por la burocratización de la universidad. Gómez de Liaño refiere la mediocridad intelectual de las universidades, que pone por las nubes la cultura anglosajona. Claro, lo que habría aquí que decir es que estos autores, en cierto modo, sobrevaloran el papel de la universidad. Quiero decir, Ortega, en su época, desde la cátedra universitaria y la columna del periódico, pudo efectivamente llegar a un público español e hispanoamericano. Pero a día de hoy esa ventana ha cambiado, o esa caverna a la que hay que bajar ha cambiado, y esto es algo de lo que Bueno se dio cuenta muy rápidamente, que a día de hoy a lo mejor no es tanto la columna de periódico o la cátedra universitaria, cuanto esa ventana o esa caverna, ventana a la que asomarse o caverna a la que bajar, es más bien la televisión, esos programas a los que iba Bueno, o Internet y las redes sociales, ¿no? Un Internet o las redes sociales donde, pues, por ejemplo, por seguir la comparación, ¿no?, la Fundación Ortega Marallón acaba de llegar a 4.000 suscriptores en YouTube y la Fundación Gustavo Bueno actualmente está en 112.000, ¿no? Entonces, es quizás no percibir ese cambio de escala, por lo tanto, tampoco hay que cargar las tintas contra la filosofía administrada universitaria. Es que quizás la presencia de la filosofía en la plaza pública ahora va por otros canales diferentes a la cátedra universitaria, ¿no? Por su parte, Gómez Pin de lo que se queja no es de la filosofía administrada en la universidad, sino de la filosofía administrada en los institutos, en la educación secundaria. Y dice: en la educación secundaria la filosofía no tiene el peso en España que tiene en Francia, Alemania y muchos otros países europeos. Lo cual no es cierto, o sea, no es cierto, esto hay que decirlo una y otra vez. En España la filosofía en la secundaria tiene mayor peso que en Alemania o en Inglaterra, donde está prácticamente desaparecida. En Italia hay una cierta presencia y en Francia también. Por cierto, países de órbita católica, esto es algo importante, pero donde más peso tiene es en España. Y si lo tiene, hay que recordar que es, curiosamente, por paradójico que parezca, por el franquismo, por la ley del bachillerato que pone Pedro Sainz Rodríguez en 1938, donde se pone un ciclo de 3 años de filosofía, ¿no?, de 3 cursos de filosofía, ciclo que se fue perdiendo con las sucesivas leyes de educación hechas en democracia, y que es curiosamente ahora el que el gremio de profesores de filosofía de instituto pide recuperar, sin ser consciente de que, por así decir, el padre de ese ciclo de 3 años fue el franquismo y la madre fue la teología escolástica, ¿no? Lo que pasa es que la filosofía, en ese papel que juega la universitaria, en la educación secundaria, ha pasado, por así decir, de ser, si en el franquismo era sierva de la teología, pues ahora la filosofía, viendo los programas, por ejemplo el Alon Loe, se ha transformado en sierva de la democracia, ¿no?, donde el profesor de filosofía lo que tiene que explicar es la Agenda 2030, los derechos LGTB, el ecofeminismo, es decir, cójanse el programa de la ley y ahí está tal cual. Bien, una vez hemos realizado este análisis de lo que es la polémica, ¿qué podemos resumir? Bueno, podemos resumir que con una excepción. Esa excepción es la de Norbert Bilbeni, el cual dice que carece de sentido hablar de filosofía española, que en todo caso lo que había es filosofía en España, porque la filosofía no tiene sentido ponerle un adjetivo nacional, dice, ¿no? La filosofía es algo cosmopolita, ¿no? Y entonces dice que esto de la querella española es una especie de discusión bizantina, porque lo que hay, dice, no es filosofía española, sino filósofos españoles, sea en lengua española o en otra, ¿no? Claro, este autor, sin darse cuenta, lo que está haciendo es homologar la filosofía a la ciencia. Pero sí, la ciencia, cuando cierra categorialmente, es común a todos los pueblos. Pero la filosofía no trabaja con conceptos, con aparatos, con contextos determinantes, sino que la filosofía lo que trabaja, el taller de la filosofía, es con ideas. Y las ideas vienen formuladas en una lengua. Por lo tanto, por decirlo con una imagen impresionista, es que se piensa con la lengua. Por lo tanto,
Lo que no se da cuenta este autor es que hay una cierta dependencia del marco lingüístico e histórico de la filosofía, sin que ello implique caer en que la filosofía es una especie de emanación del espíritu del pueblo, ¿no? Es una cosa intermedia, por así decir, ¿no? Bien, descartado esta posición, la de Bilbeni, la mayor parte de autores ya ven que, bueno, pues suponen la posibilidad de la filosofía española, aunque sea para a continuación decir que, bueno, que o ya murió o que está en estado comatoso, ¿no? El problema es que la mayor parte de ellos no entran en ningún momento a definir su esencia, es decir, qué se entiende por filosofía española, ¿no? Por otra parte, un resumen de la polémica lo que muestra es que hay una acusada incidencia de la leyenda negra, ¿no? Pues ya han visto, ¿no? Sobre todo la idea del cortocircuito de España con respecto a la modernidad europea, ¿no? Y donde parece como que la filosofía, cuando aparece en España, fuese en el siglo XIX, cuando el gobierno de Espartero, en 1843, decreta la fundación de la Facultad de Filosofía, ¿no? Una facultad que en verdad incorporaba más cosas de las que a día de hoy llamaríamos filosofía, porque incorporaba a ciencias naturales, ¿no? Y donde la filosofía empezaría con Sat del Río, cuando es comisionado a Alemania y al volver nos trae la filosofía moderna, la filosofía europea, aunque fuera en esa variante del krausismo, ¿no? Es aquello que decía Clarín de que la filosofía había sido planta exótica en España, pero el que la trae es San del Río, ¿no? O aquello que dice Méndez Baiges de que San del Río nos enseñó el oficio de jardinero, ¿no? El oficio de filósofo, ¿no? Entonces, esto es un poco la posición en la que se mueven. También dentro de la querella española hay una serie de artículos paralelos que lo que abordan más bien es no tanto el problema de la filosofía española cuanto el problema de la ciencia española, ¿no? Y, por supuesto, se mueven en las mismas coordenadas. No ha habido ciencia española. Por ejemplo, les leo lo que dice Pablo Artal. Dice: España empezó a perder el tren de la ciencia probablemente ya en el Renacimiento. Vamos, es que ni siquiera llegó a la estación, vaya, ¿no? Entonces es una cosa tremenda. Es la misma posición de Sánchez Ron, Lo que está aquí sucediendo es que no se dan cuenta, y esto voy a retomar ideas que esta mañana también mencionaba Luis Carlos, de la importancia de 1492, una importancia fundamental de América y el descubrimiento de América, tanto para la filosofía como para la ciencia. En el caso de la ciencia, que me he ocupado en otras ocasiones, ahora simplemente voy a decir algunas ideas para no detenerme mucho, es no darse cuenta de la revolución cosmográfica que supone 1492 de la cosmografía española, ¿no? No solo en lo que tiene que ver con el globo terrestre, es decir, con la teoría de la esfera, ¿no? Que ya se ha comentado, sino también con la plasmación en mapa mundis, ¿no? Eso en lo que toca, por así decir, a los contenidos, pero también formalmente hay una revalorización total de la experiencia, ¿no? Es aquello que decía el bachiller Martínez de Enciso, de que la experiencia es madre de todas las cosas, ¿no? Una experiencia que, por ejemplo, lleva a un primer impulso de esa matematización que luego asociamos a la revolución científica del 17. Una matematización que ¿en qué consistía? En eso que hacían los cosmógrafos españoles, que es situar las nuevas tierras descubiertas en un mallazo matemático, geométrico, ¿de qué? De paralelos y meridianos, ¿no? Basándose en la geografía de Ptolomeo, que se había retraducido en Italia pues a finales del siglo XV, ¿no? Es curioso porque esto mismo, para que no parezca que aquí estamos haciendo una especie de defensa españolista, lo dice actualmente un historiador de la ciencia anglosajón, David Button, en un libro de 2017 muy bueno que se llama La invención de la ciencia, donde dice algo que yo cuando lo leí dije, caramba, esto es lo que bueno dice en la teoría de la esfera, pero 30 años antes. Les leo lo que dice Button. Dice, navegar hacia América fue efectivamente un experimento, y fue un experimento crucial. Refutó de plano la teoría de las dos esferas, ¿no? La idea de que había una esfera de tierra y una esfera de agua, y lo que la circunnavegación lo que demostró es que no había dos esferas separadas, sino una única esfera y 5 mares que estaban interconectados. Y añade Button, la victoria de la teoría del globo terráqueo, es decir, la victoria de la teoría de la esfera, después del descubrimiento de América, es el primer gran triunfo de la experiencia sobre la deducción filosófica y con ello el inicio de una revolución. Es prácticamente lo que Bueno ya había dicho en la teoría de la esfera años antes. Claro, ¿qué pasa? Que Button es anglosajón. Hace muchísimo hincapié en todo lo que tiene que ver con el descubrimiento de América. ¿Saben cuántas veces cita España? En un libro que son 800 páginas, 4 ocasiones.
Y sin embargo, continuamente señala cómo a los nuevos científicos se les comparaba con Galileo, con Hernán Cortés, o que el lema científico del Pius Ultea se tomaba del Pius Ultea hispano, ¿no? Y lo que quizás él no se da cuenta es que el debate ese de antiguos y modernos que él analiza y que, por ejemplo, los franceses suelen anquear en Pascal, ¿no?, es un debate que se tiene, como ya demostró Maraval, en el siglo XVI en España, porque los españoles son los primeros que se dan cuenta de que son modernos. ¿Por qué? Porque están haciendo cosas nunca soñadas por griegos y romanos, por los antiguos, ¿no? Es aquello que, por ejemplo, dice en el Proemio de la Historia Natural y Moral de las Indias el padre Acosta, y dice: cosas de naturaleza que salen de la filosofía antiguamente recibida y practicada, ¿no? Entonces, vean aquí la importancia de 1492 para la ciencia. Regreso rápidamente al campo de la filosofía. Lo que aquí está pasando es que, de igual manera que con los novatores, sucederá con los novatores a finales del 17, comienzos del 18, que para reivindicar la ciencia moderna y su asentamiento en España se olvidan, por así decir, de los científicos españoles del 16, sucede que esos filósofos modernos del 19 harán borrón y cuenta nueva de toda la filosofía española anterior, es decir, de la escolástica. Porque, por decirlo con una imagen impresionista, lo que molesta es que nuestros filósofos no han llevado peluca, sino faldas. Y esta es la clave del asunto. O sea, nuestros filósofos han sido españoles con faldas. Y esto es lo que hay que reivindicar, ¿no? Es decir, la filosofía española ha sido filosofía escolástica y hay que reivindicar esa tradición, por mucho que en el 19 se borre y los clausistas hagan borrón y cuenta nueva como que ellos son los primeros filósofos españoles, ¿no? Como estamos en un contexto de la iberofonía, conviene echar un vistazo al país vecino para ver cómo se plantean ellos estas cosas, ¿no? Y es curioso, porque la misma querella española se podría plantear con la querella portuguesa. Los portugueses tienen la misma sensación de desfase con respecto a la filosofía y con respecto a la ciencia, ¿no? Y, por ejemplo, en 1943, Álvaro Ribeiro inicia un movimiento titulado Filosofía Portuguesa, donde intentan proponer, junto con defender, discuten la existencia de una filosofía portuguesa propiamente dicha, ¿no? Y a la manera de Unamuno vienen a decir que está disuelta pues, en la novela, ¿no?, en la literatura, más que propiamente en sistemas filosóficos. En lo que pasa por ser la historia de la filosofía portuguesa canónica, que es los volúmenes que edita Pedro Calafate en 1999, titulados Historia do Pensamento Filosófico Portugués, es muy interesante la nómina de autores que analizan, ¿no? Uno de ellos es Pedro Hispano, de origen disputado. Francisco Sánchez el Escéptico, pero hay que recordar que Francisco Sánchez decía: yo, Francisco Sánchez Hispano, nacido en la ciudad tudense, ¿no? ¿Cómo lo reivindican? Porque está bautizado en Beaga, ¿no? Aunque, claro, Francisco Sánchez, ya saben ustedes que sale de España y se asienta en Francia, ¿no? También cuentan, atención, a Luis de Molina en la nómina de filosofía portuguesa. ¿Por qué? Porque como enseñó en Évora y Lisboa, pues Cuentan también a Juan de Santo Tomás, pese a que Juan de Santo Tomás con 23 años abandona Portugal, estudia en Salamanca, confesor de Felipe IV y acaba de profesor en Alcalá, ¿no? Entonces ya ven ustedes aquí cómo también hacen una especie de intentar trazar una filosofía portuguesa, ¿no?, cogiendo un poco de aquí a allá. La figura quizás más importante de la filosofía portuguesa, ¿quién es? A mi juicio, Pedro de Fonseca, que es quizás el Suárez portugués, se ha dicho, ¿no? Junto quizás luego esa otra figura que sería Teodoro de Almeida, que a veces se ha dicho que es el Feijóo portugués, ¿no? Bien, por cierto, ambos de nuevo, diríamos ahora, portugueses con faldas, ¿no? Con lo cual, vean ustedes de nuevo cómo con nuestro vecino Portugal hay un problema parecido. Bueno, desde las coordenadas del materialismo filosófico, lo primero que conviene aquí empezar a distinguir es entre filosofía española y filosofía en español, ¿no? Porque un rótulo son rótulos que no se pueden separar, pero sí se pueden disociar, ¿no? Y aquí es conveniente hacerse eco de las investigaciones de Gustavo Bueno Sánchez en torno a cuándo han ido apareciendo estos rótulos, con un significado muchas veces cambiante, ¿no? El rótulo de filósofos españoles, la primera vez que aparece con un sentido propiamente reconocible, ¿no?, salvo una aparición anterior anecdótica, es con Feijóo, ¿no? Cuando en el tomo séptimo del Teatro Crítico Universal, Feijóo contesta una invectiva de un jesuita francés, el padre Rapin,
y le dice algo así como Feijóo le dice lo siguiente. Dice, el padre Rapín habla de los filósofos españoles que florecieron a un siglo o siglo y medio. ¿A quién se está refiriendo aquí Feijóo con filósofos españoles? Precisamente a los escolásticos españoles, es decir, a los escolásticos ligados a Salamanca, Valladolid, Alcalá, etcétera, ¿no? Claro, la cuestión es que lo que es el rótulo filosofía española va a aparecer como otros rótulos, filosofía francesa, filosofía alemana, donde aparece propiamente es en el siglo XIX, con el auge de los estados-nación. Cada estado-nación busca dotarse de una filosofía, igual que de un arte o de una historia particulares, ¿no? En el caso de la filosofía española es muy interesante pues ese hallazgo que tiene Gustavo Bueno Sánchez de cómo aparece anunciado en la prensa la publicación de la filosofía fundamental de Balmes en 1846. El anuncio decía así: no es copia ni imitación de ninguna filosofía extranjera, no es ni alemana, ni francesa, ni escocesa. Su autor ha querido contribuir, por su parte, a que tengamos también una filosofía española, ¿no? Bien, es en este ambiente del siglo XIX cuando empieza a construirse una historia de la filosofía española, ¿no? Es un proyecto que, por ejemplo, Gumersindo Laverde le encarga a Menéndez Pelayo, aunque Menéndez Pelayo nunca lo desarrollará, y donde aparecen ahí pues, las primeras filosofías, historias de la filosofía española, en latín la del jesuita Cuevas, en español la del militar Vidart, ¿no? Esto va teniendo un recorrido que ha estudiado Gustavo Bueno Sánchez y lo que me interesa a mí es ver es cómo se estudia recientemente, ¿no? Para luego hacer algunos comentarios críticos respecto a esto, ¿no? A día de hoy, por ejemplo, si vamos a los volúmenes de Pensamiento Filosófico Español editados en 2010, ¿no? En editorial Síntesis, lo que se ve es que ahí aparece dentro de Pensamiento Filosófico Español, aparece Séneca, San Isidoro, Ramón Llull, aparece también, por ejemplo, el exilio, exterior e interior y una breve panorámica actual, ¿no? Claro, aquí hay que preguntarse, ¿por qué Séneca o San Isidoro, no? En las universidades, las asignaturas, y estaba haciendo un recorrido sobre ellas de filosofía española o de historia de filosofía de la española, suelen hablar literalmente en los mismos términos, es decir, hablan de la filosofía hispano-romana, de la filosofía hispano-cristiana, de la filosofía hispano-musulmana y de la filosofía hispano-judía, ¿no? Claro, lo cual es curioso, cómo se puede hablar de filosofía española cuando todavía no existía España como sociedad política, ¿no? Como imperio, como nación histórica, ¿no? Es algo por lo menos curioso, ¿no? Lo cual denota que el sintagma filosofía española, pues hay que hacer un análisis sistemático antes de hacer un recorrido histórico del mismo, ¿no? Bueno, la cosa ya es genial en la Universidad de Málaga, donde la asignatura de Historia de la Filosofía Española se focaliza en los siguientes autores: Ibn Arabi, Beas Infante, María Zambrano y Chantal Maillard. Esos son los 4 autores de la asignatura Historia de la Filosofía Española que se da en el grado de Filosofía de la Universidad de Málaga. Yo no sé por qué no le cambian el nombre a Filosofía Andaluza, ¿no? Pues claro, es que esto es alucinante que se reduzca a esos 4 autores, ¿no? Bueno, en la UNED hace años la cosa tampoco es que estuviera mucho mejor. Ahora ya han cambiado. Hace unos años lo que se estudiaba en Historia de la Filosofía Española culminaba con lo que se llamaba textualmente 6 de sus máximos exponentes. 2 puntos. Muguerza, Camps, Trías, Amorós, Valcárcel y Villacañas. Pues fíjense. Entonces, claro, aquí lo que hay que preguntarse, ¿por qué en una historia de la filosofía española se mete a Séneca, a San Isidoro, a Averroes o a Maimónides? ¿Qué sentido tiene esto? Recíprocamente, ¿por qué se deja fuera a Fray Alonso de la Veracruz, al jesuita Antonio Rubio, a Carlos de Sigüenza y Góngora, es decir, a los escolásticos españoles que estaban en la Nueva España, por ejemplo, o en el Perú, ¿no? ¿Por qué esto, no? Esto lo que ya demuestra, ¿no?, es que aquí es necesario hacer hay un preámbulo inexcusable, ¿no? Hay que, por así decir, para poder responder a estas preguntas que he planteado de qué autores dejamos dentro o cuáles dejamos fuera, hay que acudir a tener algunas coordenadas sistemáticas, ¿no? Y aquí conviene recordar aquello que decía Bueno en el comienzo de la metafísica presocrática, que la historia de la filosofía se tiene que centrar, si quiere ser filosófica y no filológica o sociológica, se tiene que centrar en los sistemas, ¿no? Y en las escuelas, ¿no? Bien, entonces yo lo que les propongo es realizar una pequeña tabla
una tabla que es en cierto modo es muy simplificada, pero me parecía que simplificada tenía su funcionalidad, que es la siguiente. Es una tabla donde vamos a tener dos criterios, ¿no? Para ver las posibilidades que hay a la hora de hacer una historia de la filosofía española. Y una vez tengamos la tabla, tomaremos partido, ¿no? Esa tabla tiene dos criterios. El criterio horizontal es preguntarnos, básicamente, cuando se habla de filosofía española, ¿qué se entiende por filosofía, ¿no? Y aquí hay dos posibles respuestas. La filosofía trata con ideas entretejidas, sí, pero ¿cuál es la trabazón entre esas ideas, ¿no? Entonces hay dos opciones. Filosofía académica, es decir, donde se trabaja con las ideas que se concatenan de una forma crítico-dialéctica, que tiene que ver con la tradición, esa tradición que empieza con Platón, ¿no? O filosofía mundana, donde filosofía mundana no quiere decir filosofía rústica, vulgar, sino una filosofía que puede estar volcada hacia el mundo, pero también desde una formación literaria o incluso escolástica, pero que ya no se acoge a la exposición, por así decir, doctrinal, terminológica o al estilo académico de tradición griega, ¿no? Hoy que incluso puede ser que esté también entreverada con pensamiento teológico o mitológico. Entonces, ese criterio horizontal distingue entre lo que sería filosofía mundana y filosofía académica. El criterio vertical es: si el criterio horizontal en el sintagma filosofía española preguntaba por qué entender por filosofía, el criterio vertical lo que pregunta es qué entender por España. Y aquí, básicamente, resumiendo, podemos dar dos respuestas. Un sentido meramente geográfico, donde España van a ser los límites geográficos de la España actual, ¿no? O un sentido histórico, político. Y entonces, las fronteras son cambiantes, ¿no? Y lo que se denomina España son unas fronteras que comienzan a delimitarse como sociedad política en la Edad Media, tienen una expansión máxima durante los siglos XVI, XVII y XVIII, y luego prácticamente se reducen los siglos sucesivos a la extensión peninsular que conocemos ahora. Pero hay que tomar partido entre esos dos tipos de acepciones. Bien, ¿qué nos encontramos? Vamos a recorrer la tabla por columnas. Español en sentido netamente geográfico. Bueno, ¿qué nos encontramos si entendemos la filosofía en sentido mundano? Pues nos encontramos con la historia del pensamiento español de Avellán, por ejemplo, ¿no? Donde se dan cita tanto Séneca como San Isidoro. ¿Por qué? Porque se está teniendo España en sentido geográfico. Es decir, donde todos los pensadores, no necesariamente filósofos académicos, que hayan ejercido en lo que son las fronteras actuales de España, pues entran a formar parte del libro, ¿no? Y entonces tenemos, ya digo, ahí a Séneca, San Isidoro, a Averroes, pero también a poetas, literatos, e incluso también a filósofos, ¿no? Académicos, ¿no? Si seguimos manteniendo el sentido de español en sentido netamente geográfico y lo entendemos en sentido académico, lo que nos solemos encontrar es, curiosamente, las historias de la filosofía más recientes. Estoy pensando, por ejemplo, en las de Baiges o la de los sociólogos de Cádiz, Pestaña y Vázquez, ¿no? Donde lo que se entiende ahora es, fundamentalmente, que lo que hay que historiar es la filosofía administrada. Es decir, ver los profesores universitarios de filosofía, ¿no? Y seguir la pista no tanto a las doctrinas, sino a ese gremio, y a ver cómo la institución universitaria ha ido desarrollándose pues desde el siglo XIX hasta la actualidad. Bien, no hace falta que les diga que nosotros vamos a tomar partido por el otro sentido de español, es decir, el sentido de español en sentido histórico-político. Y entonces, si tomamos partido por este sentido de español, no hay por qué reducirse a una única casilla, sino que vamos a tomar partido por las dos casillas que a continuación digo. La primera, cuando uno entiende filosofía en sentido mundano, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos con el pensamiento público español. Algo en lo que acuña Bueno, que es sobre lo que llama la atención Bueno, y que también, por ejemplo, Tomás, en el artículo en Berceo, tanta importancia le da, ¿no? ¿Qué es el pensamiento público español? Entendemos pensamiento en el sentido de pensamiento con ideas, y público en el sentido de que es un pensamiento con ideas volcado hacia el mundo. Es decir, que está tomando en cuenta problemas objetivos de un campo que hay ahí. Pero ahora bien, lo que lo diferenciaría de la filosofía académica es lo siguiente, ¿no? Como dice Bueno en el artículo sobre la esencia del pensamiento español,
dice, bueno, cuando hablamos de pensamiento en general no exigimos esta restricción, pudiendo englobar tradiciones y formas de expresión heterogéneas. Es decir, ¿qué está refiriendo? Bueno, que quizás en filosofía académica hay que entender más esa estilística que va ligada al tratado, pero también al ensayo. Y bueno, tiene una teoría sobre el ensayo, ¿no? Donde el ensayo sería una exposición discursiva de una teoría en un idioma nacional, pero acaso sin tecnicismos. Claro, aquí es verdad que hay que decir que Bueno entituló como ensayos muchas de sus obras, pero que en verdad son verdaderos tratados sistemáticos, ¿no? Lo que sucede es que, aunque la frontera del ensayo reconozco que es difusa, porque es verdad que muchas veces hay ensayos que se pueden clasificar como pensamiento público español, quizás la diferencia tiene que ver con que el pensamiento público a veces se puede expresar mediante novelas, dramas, diálogos, etcétera, ¿no? Es decir, no necesariamente tiene que estar encorsetado al tratado sistemático o al ensayo, ni tampoco tiene que estar encorsetado a una trabazón de las ideas en la línea de la filosofía como saber de segundo grado que es impía, es decir, donde hay una sebeia, sino que también puede tener componentes mitológicos o teológicos, ¿no? Y claro, dicho de otra manera, ¿no? Todo filósofo es pensador, pero no todo pensador es filósofo, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos aquí? Pues nos encontramos, pues, por ejemplo, a Cervantes, ¿no? Un Cervantes que curiosamente será materia de Unamuno y de Ortega. A Quevedo, con su senequismo, con su versificación de Epicteto o su defensa de Epicuro, a Calderón, pero también, atención, al Gracián del Criticón, una novela propiamente filosófica en toda regla, ¿no? Y una pregunta, sé que lo de incluir a Calderón puede resultar, aquí hay que mencionar, por supuesto, la obra de Antonio Regalado, con la vindicación que hace de Regalado como un pensador de primera línea, ¿no? De la modernidad. Y para los que aún muestren reparos, ¿no? Como por ejemplo un poco en esta línea Reyes Mate, ¿no? Es decir, ¿por qué van a tener menos contenido de ideas filosóficas los autos de Calderón que los diálogos de Platón? Hay que pensar que los diálogos de Platón tampoco son tratados sistemáticos en su forma, ¿no? Bien, la última casilla a recorrer. Seguimos con español en sentido político e histórico, pero ahora ya no nos ceñimos a la filosofía mundana, lo que hemos llamado pensamiento público español, sino que hablamos de filosofía en sentido académico. Y aquí nos encontramos a la filosofía española que se produce en latín y en español, pues de los siglos XVI y XVIII, y luego ya más recientemente, pues esa filosofía española se ha producido de forma mayor en español, ¿no? Claro, ¿cómo contestar entonces a las preguntas del comienzo? Pues que en una historia de la filosofía española no tiene sentido incluir a Séneca, o no tiene incluir a San Isidoro, o qué sé yo, a Maimónides o a Averroes. Pero sí que tiene sentido incluir, por ejemplo, a Juan de Santo Tomás, o tiene también sentido incluir a Fray Alonso de la Veracruz o Carlos de Sigüenza y Góngora, es decir, a todos los que estaban en aquella época en los virreinatos americanos, ¿no? Con respecto a la anomalía del latín, porque les he dicho que la filosofía española se ha producido en latín y en español entre los siglos básicamente, por decir cifras redondas, 16, 18, y luego ya mayormente en español, ¿no? Hay que decir, como señalaba Bueno, que la anomalía del latín es matizable, pues por ejemplo también Descartes, Leibniz o Kant también escribían en latín, en ocasiones, ¿no? Y que el uso del latín no significó, ni mucho menos, como enseguida veremos, desuso del español como lengua de pensamiento. Claro, pero el latín es que tenía una funcionalidad en el Imperio Español, y es la siguiente, que era una de sus lenguas comunes. Dada la extensión del español, el latín funcionaba como lengua común a esa pluralidad de reinos, es decir, Castilla, Aragón, Nápoles, Sicilia, Flandes, los virreinatos americanos, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que cuando Descartes escribe en francés, está escribiendo para un público básicamente que es ¿quién? El francés que le rodea. ¿Por qué? Porque Francia en aquel momento no era un imperio. Esa es la diferencia, es decir, la funcionalidad del latín en aquel momento la tiene, ¿no? Claro, lo que hay que preguntarse es por qué a día de hoy, cuando el español ya tiene, en aquella época el español todavía podía palidecer frente al latín, en el siglo XVI, XVII, pero a día de hoy, cuando el español tiene 600 millones de hablantes y repartidos en ambos hemisferios, pues lo que hay que preguntarse es más bien, no por qué en aquella época se escribía en latín, sino por qué a día de hoy algunos escriben en inglés, ¿no?
Esa es más bien la pregunta que uno debe hacerse, ¿no? Y entonces, lo que me queda para hacer, aunque va a ser complicado en los 10 minutos que me quedan, es trazarles unas líneas maestras de cuál sería las líneas de fuerza de esa filosofía académica española, ¿no? Y donde se trataría de situar, si hemos dicho que la historia de la filosofía, cuando es historia propiamente filosófica y no meramente filológica o sociológica, tiene que ligarse a los sistemas y a las escuelas, resituar ahí ciertos sistemas y ciertas escuelas como la de Toledo, Salamanca, Madrid u Oviedo, ¿no? Bien, lo primero que hay que decir es que a mí me parece que el punto de ignición de la filosofía española, el punto en el cual se produce un punto de inflexión total, es 1492, América, descubrimiento de América. Había un paso previo, una condición necesaria, que es poner a punto el español como lengua de pensamiento. Eso es lo que hace la Escuela de Traductores de Toledo, con lo que ya les he comentado, ¿no? Pero la filosofía española va a experimentar un punto de ignición con el descubrimiento de América, con 1492. Es el momento en el cual se produce lo que Bueno denomina la transición de la filosofía medieval a la filosofía moderna, es decir, pasamos de MI, contenido en M, contenido en E, a MI, contenido en E, contenido en M. Esa inversión que se produce ahí es donde va a ser fundamental el papel de España, ¿no? Y si hubiera que tomar un rótulo, esa filosofía española que se empieza a producir en 1492 va por dos canales. Un canal es el de la escolástica hispana, que podemos concebir como una especie de totalidad centrada, con un centro que sería la Escuela de Salamanca, ¿no? Y donde estaría no solamente en verdad Salamanca, como centro de la escolástica hispana, sino también Valladolid, Alcalá o incluso Coímbra. No solo por el tiempo en que Portugal formó parte de la monarquía hispánica, sino por cuestiones como que, por ejemplo, en Coímbra, las sentencias de Pedro Lombardo se cambian por la suma teológica, es decir, por el tomismo, porque, por cierto, el sistema que va a dar unidad a la Escuela de Salamanca, porque nosotros hacemos historia de la filosofía basándonos en sistemas y escuelas, es el tomismo, un tomismo adaptado a las circunstancias españolas que trae el PA de Vitoria de París. Bien, que trae de París, pero que inmediatamente lo rearticula, ¿no? A la problemática objetiva que estaba en ese momento. Entonces, en Coímbra, cuando se cambian las sentencias de Pedro Lombardo por la suma teológica, es por el dominico español Martín de Ledesma, ¿no? Y luego hay que recordar que en Coímbra pues ejercen Martín de Azpilicueta, que le envía Carlos V, y luego ejercerá también allí Suárez, que no quería ir, pero que Felipe II le envía allí, ¿no?, para revitalizar esa universidad, ¿no? Por lo tanto, Coímbra también está, por así decir, gravitando en torno a esa totalidad centrada que sería la escolástica hispana, cuyo centro sería Salamanca, ¿no? Autores, pues no me puedo detener mucho, ¿no? Vitoria, Sepúlveda, Soto, Cano, Báñez, Molina, un largo etcétera, ¿no? Un largo etcétera que llega pasando esa escolástica por la tercera escolástica, que sería la del cardenal Ceferino, incluso que llega al padre Ramírez, que está, como quien dice, aquí al lado, ¿no? Lo que me interesaría aquí señalar es lo siguiente, ¿no? Este reconocimiento de la escolástica hispana, y ahora diré por qué digo hispana y no española, ¿no?, o otros rótulos que se usan, fue ya reivindicado curiosamente por Juan Valera, el cual dice que si hay alguna época en la cual el pensamiento español se levantó hasta la originalidad en filosofía y tuvo primicia o hegemonía, fue desde mediados del siglo XVI hasta principios del XVII, y se refiere precisamente a estos autores. Esto es algo que, por ejemplo, también reconoce José Gaos cuando se plantea estos problemas de existencia de la filosofía española. ¿Por qué digo escolástica hispana? El rótulo que se ha popularizado en los últimos años es segunda escolástica. Ese rótulo lo propone un jesuita italiano, Carlos Giacón, para llevarse el ascua a su molino y decir que la segunda escolástica no empieza en Salamanca o con Vitoria, sino que son el cardenal Cayetano y Silvestre de Ferrara los que ponen las bases. Y entonces, como no puede decir escolástica italiana, dice segunda escolástica, es decir, es una especie de borrado de lo que sería la escolástica española. Entonces, a mí me parece que el rótulo escolástica hispana hace justicia, sobre todo si lo concebimos en parejo al de monarquía hispánica, ¿no?, a que es capaz de cubrir tanto la escolástica que se hacía, lo que actualmente entendemos por España, como la escolástica que se hacía pues también en Nápoles, Sicilia, Flandes, pero también durante mucho tiempo en América, ¿no? Bien, esta escolástica
se hace al compás del descubrimiento y la conquista de América y de la reforma protestante. ¿Por qué? Porque los problemas que trata son bien sabidos, son la polémica de los justos títulos, que trata el problema de la conquista de América, junto con el derecho de gentes, la controversia sobre la libertad de Auxilis, ¿no?, que tiene que ver contra los protestantes, la discusión del tiranicidio, que también está metida ahí, o el florecimiento de la teología moral tras el Concilio de Trento, ¿no? Es decir, fíjense cómo es una filosofía que está volcada hacia los problemas que urgía responder desde el punto de vista del Imperio español. Es decir, que no se trata de por el imperio hacia Dios, sino por Dios hacia el imperio. Claro, lo que sucede es que generalmente las historias de la filosofía al uso nos venden que la filosofía moderna, cuando surge, es con Descartes. Claro, esto lo que hay que hacer inmediatamente es cuestionarlo, ¿no? Porque, como muchas veces ha señalado Luis Carlos Martín Jiménez, las dos primeras sistematizaciones modernas de la filosofía corresponderían en la vía idealista a Suárez y en la vía materialista a Spinoza, ¿no? En esa vía, Suárez, habría que decir, no solamente, como ya he mencionado, el gran éxito de las disputaciones metafísicas, ¿no?, que se convirtieron en un libro de texto en la mayor parte de universidades católicas, pero también reformadas de toda Europa, ¿no?, y que incluso fue muy influyente en Descartes, pero también en Leibniz, el cual, por cierto, dice en los nuevos ensayos sobre el entendimiento, dice lo siguiente: es preciso hacer justicia a los escolásticos más profundos, como Suárez, ¿no? La influencia que también tiene en Wolff o en Kant, ¿no?, o incluso en Heidegger, que le dirá a Zubiri que Suárez es el enemigo a abatir. Curiosamente, Ortega no tiene tan buenas palabras hacia Suárez, ¿no? Le llama maestro de maestros, ¿no?, y dice que sí, que las disputaciones metafísicas, dice la idea de principio de Leibniz, son el primer tratado de metafísica que ha existido, pero inmediatamente dice lo siguiente, se lo leo textualmente, ¿no? Dice, viene a decir que qué pena que si las mentes de los escolásticos hubieran sido puestas a funcionar en otra dirección, es muy probable que hubiera sido España el pueblo creador de la filosofía y de la ciencia moderna. Fíjense el despiste monumental, ¿no?, cuando se pusieron a funcionar precisamente en torno a ¿qué? A los problemas objetivos que tenía el Imperio español, es decir, los problemas que tenían que ver con América, pero también con la reforma protestante, ¿no? Y no es capaz de darse cuenta. Claro, es que Ortega en cierto modo tenía muy mala concepción de la escolástica, ¿no? Es aquello que contaba Bueno tantas veces, el chiste de aquel alumno que le dice que quiere hacer una tesis sobre el filósofo de Vic y le dice Ortega, ¡ay, no sabía que había un filósofo en Vic!, ¿no? Y el alumno se estaba refiriendo a Balmes, ¿no? Entonces, fíjense aquí cómo hay Ortega esta mala prensa la mantiene con respecto a la escolástica, sin darse cuenta de la transformación radical que supone, y por eso es una primera sistematización de la filosofía moderna, Suárez, ¿no? No solo en la forma, en tanto en cuanto es el primer tratado de metafísica, de ontología, que no es un mero comentario a Aristóteles, ¿no?, y donde el orden sistemático se sobrepone al orden doxográfico, ¿no?, sino también en contenido, en el sentido de que se da cuenta muy bien Suárez de que para hacer teología, y él estaba estudiando el problema de la encarnación de Cristo, y es el problema de la encarnación de Cristo lo que le lleva a estudiar estas cuestiones de metafísica, ¿no? De hecho, él dice en las disputaciones metafísicas al inicio, es imposible que llegue a ser buen teólogo quien antes no ha sentado sólidamente los fundamentos de la metafísica. Y para que se vea también que Suárez estaba volcado hacia ese tipo de cuestiones objetivas, ¿no?, hay que recordar que en su prólogo a su Tratado de Leyes dice lo siguiente: a nadie debe sorprender que el teólogo se acerque al estudio de las leyes, ¿no? Claro, la escolástica pues conoció un gran éxito, ¿no?, un gran éxito que, por ejemplo, Cantor, el matemático, reconocerá en el siglo XIX, y le escribe a un matemático español, Zoel de Galdeano, y le dice que, claro, que España no, cuando el Zoel de Galdeano se le queja de que en España no ha habido tradición filosófica y tal, es curioso porque le dice Cantor, dice, cuando veo qué significativa fue la participación de su nación en la renovación de la ciencia y el arte en el siglo XVI y XVII, cuando pienso en hombres como Juan Luis Vives, Francisco de Vitoria, Domingo Soto, Francisco de Toledo, Gabriel Vázquez, Francisco Suárez, los almaticenses, los complutenses, es decir, el propio Cantor, claro, Cantor tenía una formación religiosa muy importante, ¿no? Curiosamente, valora más que Zoel de Galdeano a la tradición esa escolástica española, ¿no? Claro, esa tradición escolástica española todavía conoce otras luminarias, Juan de Santo Tomás, ¿no?, o por ejemplo Rodrigo de Arriaga, ¿no?, aquel famoso verso que se decía de Rodrigo de Arriaga, ¿no?, que enseñaba en Peaga y decía, Peagam videre,
Arriagan audire, ¿no? Ver Peaga, escuchar Arriaga, ¿no? El problema es que posiblemente, por ejemplo, la escolástica, conforme se va resquebrajando el complejo ciencia-filosofía, empieza a mostrar sus síntomas pues, de descomposición, ¿no? Muchas veces se aduce como prueba el hecho de que Juan de Santo Tomás, dentro de su curso filosófico, nunca llega a escribir la física celeste. Esa parte la deja al final aparcada y nunca llega a escribirla, ¿no? Ahora bien, y ya voy concluyendo, no teman, que no me voy a alargar mucho más, pero no vamos a dejar esta breve historia de la filosofía española en 20 minutos sin acabar, ¿no? La otra vía que les he dicho, dentro de esa filosofía académica hemos visto la vía en latín, la de la escolástica, pero es que también hay una vía en español, ¿no? Aunque también tenga aportaciones en latín. Es la vía que incluso los escolásticos sabían que existía. Domingo de Soto, por ejemplo, en el Tratado de Natura et Gratia, dice lo siguiente, ¿no? Hay muchos católicos que, haciendo caso a los luteranos, rechazan a los escolásticos, se queja, abandonan la filosofía y quieren preparar el banquete solo con los platos de las lenguas, ¿no? Lo que se está dando cuenta Soto es que en su entorno también había otra vía, que es la vía ¿cuál? De los médicos y humanistas, ¿no? Esos médicos y humanistas estudiados, pues, por ejemplo, por Luis Carlos, por Atilana Guerrero y por tantos otros de la escuela, ¿no?, que revalorizan las letras humanas y el quadrivium frente a las letras divinas y el trivium, ¿no? Y donde, por ejemplo, aunque es cierto que la frontera aquí con el pensamiento público español es difusa, porque el estilo en el que escriben no es tanto el de muchas veces el del ensayo o el del tratado sistemático, sino es esa prosa didáctica, esas misceláneas, pero que muchas veces se puede entender como protoensayos. Por ejemplo, muchas obras de Guevara, que ya les he mencionado, que es posiblemente Fray Antonio de Guevara, el autor más traducido del siglo XVI, pero también tendríamos ahí a Pedro Sánchez de Acre, Pedro Mejía, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, decirles que, para que ustedes vean la importancia de Guevara, que su reloj de príncipes conoció 20 ediciones por Europa entre 1531 y 1608, ¿no? Lo cual es una cantidad pues increíble, ¿no? Es curioso porque a toda esta tradición de los médicos y los filósofos españoles va a ser la que va a influir en lo que Luis Carlos llama la vía materialista, que es la de Spinoza, ¿no? Aquello que muchas veces se sabe que en su biblioteca Spinoza tenía a Cervantes, a Quevedo, a Góngora, a Vives, a Gracián, a Saavedra Fajardo, e incluso tenía, hay una edición del Tratado Teológico Político que cuenta con una anotación manuscrita de Spinoza donde remite al examen de ingenios de Huarte, ¿no? Entonces, en esta tradición, donde también entra Huarte o entra Gómez Pereira, es una tradición importantísima, ¿no?, donde Gustavo Bueno señalaba que se puede acaso reconocer una primitiva filosofía crítica moderna. Una primitiva filosofía crítica moderna que, de formación escolástica, pero se está volviendo contra esas formas escolásticas, ¿no? Y que es, por ejemplo, la que Bueno señalaba mirando a Gracián, ¿no? Es lo que Gracián denominaba la filosofía cortesana, por decirlo rápidamente, ¿no? Un Gracián que cuando, por ejemplo, escribe El Criticón estaría más bien, al ser una novela, en el pensamiento público español, pero cuando escribe, qué sé yo, El Discreto o otros tratados, estos tratados que va escribiendo sobre diferentes virtudes en diferentes personajes de la sociedad, pues son sin duda alguna El Discreto, El Político, El Héroe, ¿no? Estos ya serían verdaderos ejemplos de tratados filosófico-morales en español en la época, ¿no? Y qué decir de Feijóo con su Teatro Crítico Universal tiempo después, que estaríamos efectivamente en filosofía académica en español, ¿no?, hecha en este caso en el siglo XVIII. Claro, esto que les he contado y ya acabo hace que haya que reinterpretar totalmente la historia de la filosofía española que nos han contado del XIX a la actualidad, ¿no? La filosofía española no comienza con Sal del Río y los clausistas o la institución libre de enseñanza, ¿no?, que más bien lo que hacen es importar la filosofía alemana del idealismo alemán y encima en una versión pues que ya sabemos cuál era, que era la de Krause, ¿no?, ni siquiera la de Hegel, ¿no? Entonces, voy avanzando. Dejando aparte a Unamuno, ¿no?, muchas veces se señala como gran hito de la filosofía española a Ortega y la Escuela de Madrid, ¿no?, que se suele decir que es que Ortega puso a la filosofía española a la altura de los tiempos, ¿no?, lo cual ya es suponer que hay una especie de línea progresista donde todas las naciones van compitiendo, ¿no?
Incluso siempre se suele decir, para que ustedes vean, que Ortega, cuando visita a Husserl en Alemania en 1934, le cuenta que la traducción española de las investigaciones lógicas ha vendido en España 4.500 ejemplares. Y Husserl queda estupefacto, ¿no? Porque su libro no había vendido esa cifra en alemán ni siquiera en los 20 años que llevaba ya publicado, ¿no? Entonces ya ven ustedes que se suele decir eso, que con Ortega aparece un público español interesado en la filosofía, ¿no? Y ligado a él se habla de la Escuela de Madrid, pero aquí hay que hacer una pregunta incómoda, ¿no? Porque si en la Escuela de Salamanca lo que teníamos detrás era un sistema que era el tomismo, ese tomismo heredado de Vitoria, por ejemplo, el que cambia en las sentencias de Pedro Lombardo en Coimbra era discípulo de Vitoria, es decir, todos están ligados a ese tomismo estudiado en Salamanca y etcétera, ¿no? Hay que preguntarse, ¿cuál es el sistema que dota de unidad a la Escuela de Madrid? Y no lo hay. Esta es la pregunta incómoda, hay que decirlo, no lo hay, ¿no? La Escuela de Madrid, la única unidad que tiene es una unidad administrada. ¿Qué es cuál? Que Zubiri, Morente, Gauss, Zambrano, todos estaban ligados a la Facultad de Filosofía y Letras de Madrid. Pero entonces, ¿en qué sentido se puede decir propiamente que eran una escuela filosófica, ¿no? También habría que cuestionar la famosa idea de que esa gran escuela que nos pone a la altura de los tiempos, pues queda totalmente la filosofía española desbaratada por la guerra civil y el franquismo, ¿no? Gustavo Bueno solía decir que frente a la idea del tiempo de silencio es mejor la idea de la ciudad bombardeada, donde hubo muchas líneas de continuidad con la filosofía que se hacía anteriormente, ¿no? Con figuras, qué sé yo, como Morente, que regresa a las aulas, en el franquismo, Zubiri, el padre Juan Zaragüeta, el padre Mindán, o respecto del tomismo y la tradición escolástica española, el padre Ramírez, ¿no? Claro, lo que sucede es que con la llegada de la democracia, y toda vez que la tradición filosófica propiamente escolástica, que venía ya, ciertamente, en un estado comatoso, acaba siendo periclitada, y me estoy refiriendo a la escolástica, ¿no? Lo que sucede es que acaba siendo sustituida por filosofías que vienen de fuera. Es lo que Bueno, en aquella entrevista con Sánchez de Agó, ya denunciaba, y en artículos en Triunfo, el colonialismo filosófico, ¿no? Donde lo que invade aquí ahora es, por una parte, el Diamat, todavía la Unión Soviética tenía pujanza, el marxismo, pero también la filosofía francesa y la filosofía analítica anglosajona, que al final es prácticamente la que se ha llevado la palma, ¿no? La que se ha hecho con el poder en la filosofía administrada, ¿no? Y entonces, ¿qué hay que decir? Solo una palabra y concluyo ya sobre Gustavo Bueno y la Escuela de Filosofía de Oviedo y el materialismo filosófico, ¿no? Que aquí yo creo que la gran potencia de Bueno es que sabe, como la abeja de Bacon, que era capaz de libar de diferentes plantas y digerirlo y transformarlo con sus propios medios. Bueno fue capaz de tirar de varios hilos, de beber de varias fuentes, tanto la escolástica, a la que no renuncia, como sí renuncia todos los que a día de hoy hacen, por ejemplo, filosofía analítica, filosofía anglosajona, por supuesto los posmodernos ligados a la filosofía francesa y por supuesto también los que están en la línea de Ortega, que no les vayas a hablar del padre Ramírez o no les vayas a hablar de Ceferino González, sino que Bueno es capaz de beber de la escolástica, pero también del marxismo, también del positivismo, etcétera, etcétera. Es decir, es capaz de, con eso, ser capaz de elaborar un sistema filosófico del presente, pensado y escrito en español, como es el materialismo filosófico, ¿no? Y que, por cierto, no hay tantos, porque ¿qué otro sistema filosófico a día de hoy tiene un mapa que nos pueda decir, pues eso, qué es la filosofía, qué es la ciencia, qué es la religión, qué es el Estado, qué es la izquierda, qué es la derecha, etcétera? Pues ninguno. Alguno dirá que acaso el sistema de Bunge, pero habrá que recordarle que está escrito en inglés, ¿no? Y que está escrito por un autor que muy pronto está en Canadá, ¿no? Donde el contacto, si ustedes ven la parte política de ese sistema, pues está totalmente teñida de cuestiones negrolegendarias, ¿no? Donde el problema de España es que España no llegó a la Ilustración, etcétera, etcétera. Entonces, lo que espero haber hecho de esta forma apresurada, de esta especie de análisis de la querella española, es haber salido al paso de los 4 argumentos que negaban la existencia de una filosofía española y haberles demostrado que ha habido propiamente filosofía española, la escolástica hispana, pero también esa vía de los médicos y humanistas filósofos, ¿no? Y que luego va experimentando transformaciones a lo largo de los siglos y que a día de hoy no es que solamente haya habido filosofía española en latín o en español, sino que a día de hoy hay
filosofía española en español, y que esa es la que está ligada al sistema filosófico del materialismo filosófico y a la Escuela de Oviedo. Y esto es lo que ofrece la posibilidad de configurar desde coordenadas hispanas, es decir, desde la hispanidad, un mapa alternativo del mundo al que se nos ofrece desde la anglosfera o desde el Islam, ¿no? Y esto es lo que tenemos a día de hoy. He dicho. Gracias. Bueno, Carlos, felicidades. ¿Se me oye aquí? Sí. Sí. Bueno, te felicito, la verdad es que... por tercera vez te felicito. No, me ha interesado muchísimo, como era previsible, ¿no? Porque te conozco. Yo te quería, a ver qué opinas, ¿no? Para completar un poco, tú has citado relativos al pensamiento público español, a literatos, a Cervantes, etcétera, etcétera. Has citado a médicos, es decir, gente que se sale de lo que se entiende por academia. Yo te sugiero, a ver qué opinas, incorporar, por su conexión con cuestiones filosóficas hispanas. Estoy pensando, por ejemplo, en la encomienda, en el estatuto, digamos, del indio, como persona o no persona, y evidentemente esto suscitó unos debates muy profundos, muy apegados a la academia, nunca mejor dicho, en Valladolid. Pero es que hay un precedente, también incluso del tiranicidio, en los propios conquistadores. Las justificaciones que ellos mandan a la corona, estoy pensando, por ejemplo, sobre todo en esa conmoción que supusieron las leyes nuevas, los argumentos que da el propio Hernán Cortés, ya no como conquistador, sino como gobernante y como persona afectada, porque su mundo se puede derrumbar, la diferencia entre encomienda y depósito de indios, el análisis del casus belli o casus esclavi sería en este caso, ¿no? Que sepan latín que me corrijan, que consistente en provocar una reacción violenta en el indio para poderlo esclavizar. Volvemos un poco al tema de esta mañana. Es decir, que hay una serie de cuestiones filosóficas vinculadas directamente con el imperio, que tienen que ver con la gobernación, con la percepción de esos individuos que estaban fuera de la esfera clásica. Y entonces yo creo que tanto Hernán Cortés en esos escritos de madurez que tienen que ver pues, con la defensa de sus propios intereses y el del propio mundo que él ha construido, como los intentos de justificación que hace el propio Gonzalo Pizarro y su equipo, el equipo de asesores y de hombres con faldas que también le apoyaban en relación al asesinato nada menos que de un virrey, y la puesta en circulación de la discusión en torno a lo que es y deja de ser el tirano. Yo creo que esos también podrían ser añadidos a ese grupo que no son puramente filósofos, pero que están, por supuesto, ejercitando cuestiones filosóficas y dando material a esas discusiones que se producen luego, por ejemplo, en Valladolid y posteriormente. No sé qué opinas. Pues sí, de hecho, al tiempo que lo decías, claro, pensaba que de igual manera que incluiríamos, por ejemplo, esa nómina a Quevedo con su España defendida, ¿no? Donde también pues es un pensamiento público español, donde se tocan temas, un tratado pues, político, claro, a Quesada, Jiménez de Quesada con su Antijobio, es decir, también hay una serie de obras que también estarían en esa línea de pensamiento público español, filosofía mundana volcada hacia el mundo, aunque no sea desde una tradición escolástica, sino desde otra formación. Sí. Enhorabuena por la conferencia. Solo por añadir un argumento desde mi línea de trabajo, hablando de la nueva historia contemporánea, ¿no? De el Spain is different o la España no es diferente, resumiendo muchísimo, hay consenso en que España no es diferente. El argumento, yo estoy en contra, pero un argumento que se podría lanzar contra estas personas o estas líneas, esos argumentos que tú has expuesto, sería el siguiente: decirles que caen en una contradicción. Y ese se ha demostrado, supuestamente, remito por ejemplo a un libro de Nigel Townsend, hay muchos más, ¿no? Donde incluso en casos extremos, vamos a ponernos así, España no es diferente ni siquiera en cuestión de represión. España no es diferente en cuestión de nacionalización y así sucesivamente. En todos los problemas que se han analizado, España no es diferente. De hecho, yo la propuesta que iba a traer aquí inicialmente, luego la cambié, era demostrar
desde nuestro sistema, que España no es diferente en sistema de poder ascendente en cuanto a tema de espionaje. Bueno, pues si ellos defienden eso, están dentro de España diferente, con lo cual están fuera. Historiográficamente están fuera, no están actualizados. Eso. Vale, pues sí, tomo nota porque no conocía esa referencia. ¿Yo? Sí. Un poco de desorden. Bueno. Ya. Puedo. Pues enhorabuena, Carlos. Y he cogido el micrófono, por supuesto, para felicitarte como no puede ser de otra manera, pero acaso ofrecer también alguna consideración, a ver si la puedes tener en cuenta, ¿no? En primer lugar, esta página a la que te has referido, donde pues aparecen Gómez Pin, yo le conocí, es de mi época y yo pues he tenido conversaciones con él abundantes, Teira, Dieguez, etcétera. ¿Acaso? Bueno, por supuesto, tú te has preocupado por ello, has bajado a esta caverna, sin duda alguna. Pero has dicho una cosa que me parece absolutamente relevante y es la consideración que te voy a hacer yo. Que dices precisamente que ellos no definen la esencia. Entonces, ¿acaso lo que digan estos señores en esta caverna, pues valga muy poco? Y podía interpretarse como ladran luego cabalgamos. Y por tanto, ¿acaso no merece mucho la pena? Pues nosotros tenemos otras bajadas a la caverna que contrarrestan plenamente el asunto. Y acaso, mi consideración, ¿verdad?, que no tengamos que tener tanta preocupación por estos señores. Yo los he conocido, sobre todo a Gómez Pin, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, pues que digan lo que quieran, pues muy bien, que lo hagan, porque no tenemos posibilidad para neutralizar este asunto, ¿verdad? Esta es la primera cuestión. Es decir, que nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo tal y como lo estamos haciendo. Tenemos nuestra manera de bajar a la caverna porque también lo hacemos, ¿verdad? Y entonces pues seguir así. Esta es la primera consideración. Y no tenerles tanto en cuenta, porque en cierta medida pues es darles, pues eso, a lo mejor relevancia que no la tienen. Mientras no presenten una teoría de la esencia de esas cosas que dicen, pues a lo mejor no hay por qué entrar al trapo. Esta es mi consideración. Segunda cuestión que es muy importante, que es la pars construens, ¿no? Esta pars destruens que tú has hecho, pues está bien. Es decir, te ha molestado, conoces esto, nos lo has dado a conocer, sobre todo a aquellos de nosotros que no tenemos mucha costumbre de navegar por esas otras cavernas, ¿verdad? Y yo te lo agradezco, claro. Desde la pars construens, ¿verdad?, esta tabla que has hecho, que me parece pues una construcción muy decente, muy digna, muy interesante, pues vamos a ver, creo yo, particularmente, por cosas que he leído yo y que he sacado en consideración en España frente a Europa, que Séneca y San Isidoro, por supuesto, algunos lo incluyen, me ha parecido que tú vienes a decir que no tendrían por qué aparecer. Mi consejo es que sí que tienen que aparecer, sencillamente porque pertenecen a lo que don Gustavo llama la proto-España, y por tanto la proto-España es la raíz, es la Hispania romana, y entonces pues Séneca nos da unas pautas que no hay por qué despreciar, y por tanto pues habría que incorporarlo desde esta categoría de lo protohispánico, de lo que sería el género radical de la hispanidad. Esta es mi cuestión. Y luego reforzar tu tesis acerca de la filosofía española en latín con la autoridad del padre Mariana. Bueno, claro. Esta es la cuestión.
el padre Mariana escribió en latín, porque decía precisamente que era la lengua universal en aquel momento. Y entonces, ¿a qué vienen estas tonterías, verdad? Es decir, que era una lengua oficial de España y que el padre Mariana es consciente de que le van a entender en los sitios que tú has dicho, fuera de las fronteras españolas, ¿verdad? En sitios donde el Imperio Español pues tenía mucha prestancia, claro, como son las provincias italianas, claro, cómo no, esto es así. Y entonces, pues nada, volver este argumento contra ellos, que durante un tiempo esta era la lengua en la que había que escribir, y bendita escolástica española, ya está. Y entonces, pues hace un momento que hablábamos de los que despreciaron esa tradición, pues se quedaron varados, que es el caso de Unamuno, y que puede ser también el caso de Ortega. Pero claro, como has dicho tú muy bien, don Gustavo, pues no le produjo urticaria el estudiar la escolástica española, pues ahí tenemos el materialismo, claro, esto es así de... Y después había notado yo acaso otro asunto, pero bueno, esto ya... Vamos, son las consideraciones que se me ocurren, pero me parece que tu exposición ha sido brillante. Yo te agradezco mucho que te hayas tomado esta molestia, que nos hayas ofrecido ese cuadro. Desde la pars construes. Y en cuanto a la pars destruyes, no nos preocupemos de estos señores. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, ¿verdad? Ladran lo que cabalgamos. Y que sepamos que este dicho no está en absoluto en Cervantes. Esto es un bulo que se inventó el señor Azaña en las Cortes, porque era un poco desconocida precisamente. Esta expresión le pertenece a Goethe, así de claro, a cada uno lo suyo. No está en el Quijote. Esto lo ha demostrado un filólogo español de importancia. Nada, este es el asunto. Enhorabuena, Carlos. Gracias, Tomás. Nada, yo simplemente lo que diría es lo siguiente. Es cierto que Séneca, San Isidoro se pueden meter como parte de la protoespaña, ¿no? Que quizás yo creo que la manera más en la que se podrían recuperar es una idea que en algún momento apunta Gustavo Bueno Sánchez en un artículo de los 90, es que Séneca se puede reincorporar por la importancia del senequismo a lo largo del siglo XVI y XVII, es decir, desde una perspectiva más actualista sería la forma de reivindicarlo. Y luego, de la otra cuestión, a ver, yo no tengo tan claro que no haya que dar la batalla contra estas personas, ¿eh? Yo creo que sí que hay que darla, lo que pasa es que hay que darla pues un poco como hacía el propio Bueno, ¿no? De bajar a esa caverna y luego elaborar una doctrina, es decir, pero no quedarse solo en contestar a eso, sino, lo que dices tú, no solo paz destruyen, sino a propósito de eso luego, Bueno, ¿qué hacía? Ofrecía una teoría pues sobre la izquierda, etcétera, eso es. Claro, don Gustavo bajó a la caverna porque fue a la televisión. Pero luego subió también, claro. Efectivamente, pero él iba a degüello precisamente porque allí se presentaban argumentos esenciales, y este no es el caso. Cuando los ofrezcan, sí, pero mientras no aparezcan, eso es lo que estoy diciendo yo, ¿eh? Entonces tú has hecho muy bien, porque nos has, por así decirlo, pues alertado, y entonces pues podemos estar atentos al asunto cuando aparezca eso. Bueno, lo que hizo don Gustavo con Manuel Sacristán, claro, eso es, pero tiene que aparecer de alguna manera. No sé si de una forma exclusivamente en las redes o por escrito, pero que si no hay esencia, pues no tenemos por qué preocuparnos tanto. Es decir, hay que ir a degüello, pero con argumentos esenciales, a aquellos dos argumentos que pues sean más endebles. Esta es la cuestión. Pero mientras no los haya, por esas cositas que ellos dicen, que son de pura propaganda, pues no, eso no va a ningún lado. Vamos, esta es la idea. Sí. Yo iba a decir lo que él ha dicho citándome, que efectivamente, es decir, en los cursos reglados de Historia de la Filosofía Española, y yo he sido, pues no sé, 30 años profesor de ese género, pues es
efectivamente presentar a Séneca como un autor español es una tradición que viene de atrás y que va vinculada también a la leyenda de que Séneca conoció a San Pablo, de que tuvo acercamiento al cristianismo, etcétera, cuando en realidad fue el cristianismo el que bebió del estoicismo, etcétera, etcétera. Y está demostrado desde el siglo XVI pues, que esos contactos son apócrifos para pues la propaganda cristiana del siglo II apropiarse del prestigio que tenía Séneca, etcétera, etcétera. Pero aunque eso sea falso, la realidad es que eso fue tenido por cierto. Y entonces, de hecho, hubo una identificación en la Edad Media y en el Renacimiento y en el siglo XV con la figura de Séneca, que es todo lo que constituyó el senequismo, y no solo eso, y no solo entonces, sino que cantidad de imbéciles que han intentado reconstruir luego la filosofía andaluza, la filosofía de no sé dónde, etcétera, etcétera, pues vuelven al Séneca, y no digamos nada ya cuando Pemán y cuando los otros pues te empiezan a hacer series de televisión y sale la figura del Séneca y del otro. Es decir, que aunque en su origen Séneca sea un señor que nació en Córdoba, pero que era un romano, que hablaba latín y que estuvo en Roma, pues muy bien. Bueno, por supuesto, hay los delirantes que entran con el argumento racial. Y entonces ya es asociar el pensamiento pues a los genes y a la estirpe y tal, pero eso ya pues nada, eso ya para los discípulos de estos géneros, ¿no? Pero sin fantasías, sí que por ejemplo el caso de Séneca, pero y otros autores, como pasa por ejemplo también con el mismo Prisciliano, que Prisciliano, obispo de Ávila, que luego es reivindicado por todas unas tradiciones que llegan hasta los delirios de la transición de la mano pues de Juan Cueto, de Sánchez Dragó y de otros tantos, identificándose con Prisciliano y queriendo encontrar ahí, bueno, y que, o Camilo José Cela, pues mi paisano Prisciliano, que era de Padrón, todo fantasías, todo fantasías, pero que sin embargo servían para justificar un montón de historias y que tuvieron una influencia efectiva y positiva en la labor de muchos autores. Y respecto pues, a estas disputas, que te felicito por haber tenido el cuajo y la paciencia de haber leído esas cosas, pues no es más que un síntoma más pues, de la basura de los profesores de filosofía de la Universidad Española en general, que en realidad lo que sí que habría que estudiar es por qué no se suicidan o se van directamente a ver si les dan trabajo en otro país, que seguramente no se lo darían, porque no han encontrado mejor chollo pues, que ser funcionarios públicos absolutamente nulos y de los que se puede prescindir ampliamente. Y que, en todo caso, es decir, pueden servir como contraejemplo a muchos de los que reciban sus doctrinas, o también tienen la labor positiva de que aquellos alumnos suyos que no sepan superar su imbecilidad, pues son más imbéciles que ellos, y entonces queda todo compensado, que es un modo pues también de salud pública hasta cierto punto, ¿no? Bueno, Carlos, bueno, yo me sumo también a las felicitaciones. Quería, que es un tema que también me interesa mucho, pero quería plantearte una cuestión, a ver qué opinas tú de ello. Es el papel de las 7 partidas como de pensamiento público español. Ahora, formalmente existía España, pero o no en ese momento. Pedro Insua viene a decir que eso forma parte de los cimientos de la España unida una vez que se había llegado al Mediterráneo y se había repoblado Andalucía. Yo creo que precisamente al estar escritos en romance se están manejando, sobre todo en la primera y en la segunda de las partidas, se están manejando
ideas muy importantes, y no solamente de filosofía del derecho, de filosofía política, de teología y de otras muchas cuestiones. Y están escritas en romance a mediados del siglo XIII. ¿En qué país existía de Europa existían escritos en el idioma distinto del latín en esos momentos? Pues sí, la verdad que Chema, totalmente de acuerdo. De hecho, el propio Bueno solía mencionar como un ejemplo de el libro de los 12 sabios, que también es de las mismas épocas, mediados del siglo XIII, ¿no? Y que lo encarga Fernando III el Santo, ¿no? Padre de Alfonso X, ¿no? Y el propio Bueno decía que era, por así decir, como era como el inicio o el germen de esa tradición de los tratados político-morales, ¿no? Que luego tendría tanto eco, pues por ejemplo, con Guevara, con el reloj de príncipes, ¿no? Y toda la continuación de los espejos de príncipes del 17, etcétera. O sea, que sí que se puede ver que hay ahí un inicio de una teatradística que va a tener un desarrollo y una evolución. Carlos, un par de cosas. Yo sí creo que hay que dar este debate, el de Jot Down, ¿no? Porque al final lo que estamos acostumbrados a ver es la exclusión de la escuela de Oviedo. Entonces, de alguna manera, pues hay que entrar a debatir con esta gente que está completamente cautiva de muchas mitologías y de un desprecio completo, un poco lo que decía Gustavo, claro, que se vayan a buscar trabajo a otro sitio, pero yo sí creo que hay que bajar a esta arena, porque la arena no es la televisión la única que hay, son muchas. Entonces, en ese sentido, esta es una revista con mucha pujanza y una respuesta tuya yo creo que es necesaria, ¿eh? O sea, que habría que intentar que apareciera en ese mismo medio tu respuesta. Y luego, con respecto al senequismo, que efectivamente como tradición puede estar muy bien, eso es lo que dice Gustavo, de una recuperación, es interesante subrayar el corte que tú has establecido aquí, que ya es bastante habitual en nuestra escuela. Mirándonos sobre todo, ya que has ampliado tú la nómina de filósofos españoles, o hispanos si se quiere, a aquellos que desarrollaron su labor en la Nueva España, porque si no disponemos de una metodología de cortes más o menos claros, estamos dando pábulo a que en las naciones hispanoamericanas encuentren a sus propios Sénecas entre los indígenas primigenios. Entonces yo creo que ahí hay esa labor de disociación o de corte es interesante para, digamos, dejar atrás pues todo eso que ellos llaman filosofía, que en absoluto lo es. No sé qué opinar de esto. Sí, de hecho, en lo que toca a México, a ver, no sé la historia de los rótulos y no sé si Gustavo la conoce pero, por ejemplo, filosofía náhuatl, a mediados del siglo XX hay un libro de León Portilla, creo que es del año 55, que ya habla de filosofía náhuatl. Y ahora hay uno reciente que está en inglés que se llama Filosofía Azteca, que es de hace unos años. Entonces ahí se ve muy bien cómo esto también... y claro, la pregunta es, ¿qué hacemos con esos escolásticos novohispanos? ¿Son filosofía mexicana? Claro, desde el punto de... Ellos lo único que podrán reivindicar como filosofía mexicana sería a partir de las independencias y en todo caso reivindicar esto, pues una especie de protofilosofía mexicana. ¿Qué es lo que yo creo que ellos tendrían que hacer? No tanto reivindicar la filosofía mexicana, sino reivindicar la filosofía en español, que eso es lo que sí que nos engloba y por eso es el sujeto de esa filosofía en español a día de hoy es la hispanidad. Pues gracias.